Tal vez alguno podría cohibirse al hablar del tema que me corresponde, ya que el dinero en las iglesias tiene hoy por hoy una connotación muy negativa, debido a que se ven malas administraciones de los dineros. Podemos ver supuestos misioneros viajando en aviones de lujo, con ropa de última marca, de última moda, hospedándose en los más caros y ostentosos hoteles 5 estrellas, evidenciando que son simplemente, como la palabra dice, amadores de sí mismos, avaros, amadores de los deleites más que de Dios. Tienen apariencia de piedad, hombres que han entrado encubiertamente, andan adulando a las personas para sacar provecho. Creo que saben a qué estoy refiriendo en nuestro contexto. Así que de todas estas cosas y este contexto vivido el día de hoy, hacen que el predicador evite hablar del tema financiero. ¿Podría alguien querer o verse cohibido de hablar del dinero desde el púlpito por todo este malentendido que hay en este tiempo con las iglesias? Pero eso estaría mal porque la palabra de Dios habla muy claramente acerca del dinero y de las finanzas. Y hacer eso implicaría recortar algunas partes de la palabra y no decirlas. Y como la Escritura dice, Dios nos ha mandado a predicar todo el consejo de Dios. Y si en alguna parte o en la Escritura habla del dinero, tenemos que hablar del dinero del público. Desde el púlpito también, obviamente, a la luz de la Escritura. Porque si no, aplicaría el versículo de Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. No podemos, por este contexto hoy en día del evangelio que se ve, retenernos. Así que si hay alguna persona que ha salido de ese lugar y está en este lugar por primera vez, o alguien que por primera vez llega a una iglesia y no es creyente y está hoy visitándonos, tal vez hoy escuchas un mensaje y vas a escuchar del dinero desde el púlpito, nos gustaría que por favor no vayas a tomar desde antes de terminar la enseñanza alguna postura, sino escuchemos qué dice la palabra acerca de este tema. Antes de comenzar y decir los 2 puntos en el que he dividido la enseñanza, me gustaría decir una idea que encaja todo en la enseñanza como tal. Inevitablemente el principio bíblico de la sencillez cristiana provocará más generosidad al ofrendar, haciendo que las misiones sean financiadas con amor sacrificial. Esto fue una especie de idea que quise plasmar antes de dar los puntos, y inmersa en esa frase están los temas que quiero tratar. Inevitablemente el principio bíblico de la sencillez cristiana, inevitablemente. Si somos cristianos sencillos, eso va a provocar una generosidad mayor al ofrendar y consecuentemente las misiones serán mejor financiadas y así podremos cumplir la gran comisión, ir a ser discípulos. Primero, el principio bíblico de la sencillez y segundo hablaremos del sostenimiento financiero de las misiones. Primer punto, el principio bíblico de la sencillez. ¿Qué es eso del principio bíblico de la sencillez? Y hermanos, tal vez se preguntarán, y voy a hacerlo de una manera amena, la enseñanza, ¿por qué voy a tocar el tema del principio bíblico de la sencillez? Y es porque evidentemente el tema del sostenimiento de las misiones tiene el aspecto de la oración, que será la próxima enseñanza. También hay que orar por las misiones, pero también hay que sostener las misiones económicamente. Entonces, el tema del dinero va a ser tocado en esta enseñanza. Es por ello que quisiera hablar de qué es el principio bíblico de la sencillez, de cómo nosotros como creyentes estamos llamados a vivir de una manera sencilla y no ostentosa, como tal vez el mundo nos está vendiendo una imagen, o las películas, o los comerciales, y todas estas cosas que vemos. Y para ello quiero que vayan en sus Biblias a 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 6. 1 Timoteo 6, versículo 6. Primera Timoteo 6, versículo 6, leemos hasta el 10 y saltamos al 17. Dice así la palabra de Dios: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, nada más mencionan sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición,
porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Brinquemos al versículo 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Primera Timoteo 6:6, de toda la porción que acabamos de leer, dice con mucha claridad que lo que haces con tu dinero te puede destruir o puede asegurar tu vida eterna. En el pasaje que vemos en el 19, por ejemplo, cuando dice a los ricos, ¿qué deben hacer un rico que se convierte? En el 17 les dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. En el 18 les dice que deben tener buenas obras y deben ser dadivosos, generosos con las personas necesitadas, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. ¿Cuál porvenir? No en esta vida, para lo porvenir, la vida eterna. Es por ello que con lo que haces con tu dinero puede destruirte o puede asegurar tu vida eterna. Este texto nos enseña a usar nuestro dinero de la mejor manera, de tal forma que podamos alcanzar ganancias más grandes y duraderas. Estoy hablando de las espirituales. Hoy día los falsos conversos quieren extraer ganancias de una falsa piedad que erradica la verdad de la Escritura, tuercen la palabra de Dios con fines egoístas y materialistas para ser vistos, promueven campañas evangelísticas y supuestas misiones despampanantes que buscan solo llenarse de seguidores, llamar la atención y que haya ingresos en todos estos eventos. Pero es interesante que Pablo, en vez de decir que los cristianos no viven para las ganancias, que no deberían vivir para las ganancias, el pasaje dice que el cristiano sí debe vivir para las ganancias. Nosotros sí debemos vivir para las ganancias y el pasaje lo dice claramente. Dice que los cristianos debieran vivir no para las ganancias menores como los centavos o la fama, que era por lo que los astutos engañadores viven, sino la piedad es el medio para conseguir esta gran ganancia, que es mejor todavía. Pero solo si estamos dispuestos a vivir contentos con la sencillez y no con la avaricia por las riquezas. La piedad acompañada de contentamiento es una gran ganancia. Si tu santidad te ha librado del anhelo de poseer, acumular, ser rico, millonario, y te ha permitido estar contento y feliz con tu actual condición, reconociendo que con una vida, aquí quiero abrir paréntesis y aclarar que no estoy llamando de pronto a la mediocridad o a un voto de pobreza, sino que tengo que decir lo que la Escritura dice y dice que deberíamos estar contentos con el abrigo, con lo que tenemos. No estar ansiosos, desesperados, preocupados, tristes y deprimidos porque no tenemos algunas cosas que tal vez el mundo o la economía o la parte mercantil nos vende en la televisión, y a veces los jóvenes hoy en día, por ejemplo, al estudiar no buscan qué es lo que glorifica a Dios, sino qué es lo que más dinero me va a dar para poder tener todas esas cosas que me venden en la televisión. Y esto es un mensaje muy chocante contra toda la cosmovisión del mundo, porque el mundo es contrario al Evangelio. Y esto es natural, evidente, esto es necesario que el oyente sea confrontado con este tema, porque a veces relacionamos que el único pecado con el dinero es robar dinero, pero la avaricia es un pecado y los ávaros no entrarán al reino de Dios. Los acumuladores, los amadores del dinero no entrarán al reino de Dios. No es solamente robar dinero el único pecado relacionado al dinero. Entonces podemos ver que sí hay mayores ganancias por las cuales debemos estar como creyentes enfocados, y son la piedad acompañada de contentamiento. ¿Y contentamiento en qué? En que tenemos lo necesario, lo suficiente. Ahora, lo siguiente, en los versos del versículo 7 al 10 que acabamos de leer, nos dan 3 razones del por qué no debemos perseguir las riquezas. Primero, el verso 7 dice, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Como dice un famoso dicho, en el carro fúnebre no hay espacio para maletas. Les voy a decir 2 historias pequeñas que ilustran esto. Supongamos que alguien entra a un museo de arte frente a todos en una gran ciudad y comienza a tomar para sí pinturas de las paredes y ponerlas debajo de sus brazos.
Tú te acercas y le dices, ¿qué haces? Y él te responde, me estoy convirtiendo en un coleccionista de arte. Y le dices, pero no te pertenecen. Y además, no te permite salir con todo eso del museo. Tienes que salir del museo como entraste del museo. Pero él responde una vez más, claro que son mías. ¿No te das cuenta que las tengo debajo de mis brazos y que la gente me ve como un importante coleccionista? Yo no me preocupo cuando vaya a salir del museo, así que no me dañes el momento. A tal hombre le llamaríamos un necio, apartado de la realidad, y así es todo aquel que se gasta a sí mismo para enriquecerse en esta vida. Saldremos de la misma manera en que entramos. Segunda historia. Imaginemos 269 personas entrando en la eternidad en un accidente de avión. Antes del accidente había un político, un ejecutivo corporativo millonario, un playboy y su mujer y un niño de un misionero volviendo a casa después de haber visitado a sus abuelos. Después del accidente están parados frente a Dios desnudos, de toda Mastercard, de toda chequera, línea de crédito, ropa de último modelo, exitosos libros y reservaciones del Hilton. No hay nada. Y el político, el ejecutivo corporativo millonario, el playboy y su esposa, su mujer y el niño están al mismo nivel, con absolutamente nada en sus manos y solamente lo que llevan en su corazón. Cuán absurdo y trágico será la apariencia en ese día de aquel que ama el dinero. No trates de enriquecerte porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Versículo 8. Segundo, si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con esto estaremos contentos. Estamos hablando de las razones de por qué no debemos perseguir las riquezas. El versículo 8 dice, si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. El cristiano puede y debe de estar contento. Puede y debe. O sea, es un llamado de Dios a un deber. Y ahí es donde tenemos una lucha, como el famoso John Piper lo ha dicho muchas veces en su púlpito, por el gozo. Porque cualquier circunstancia nos quiere robar el gozo. Y cuando nos roba el gozo, no estamos glorificando a Dios. Porque estamos diciendo que esa circunstancia nos puede quitar toda la felicidad que Dios sí nos está dando y que Dios no es suficiente. Y necesito de algo más para estar gozoso. Debemos estar gozosos, debemos ser una iglesia feliz, alegre, a pesar de todas las dificultades que tengamos. Eso sería un gran testimonio a las naciones. Hebreos 13, 5, 6 dice, Hebreos 13, 5 al 6 dice, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? No importa la dirección en que se esté moviendo el mercado, Dios siempre es mayor que el oro. Así que con la ayuda de Dios podemos estar contentos con las necesidades sencillas de la vida. Y la tercera razón para no perseguir las riquezas es porque perseguirlas, como dice el versículo del 9 al 10, terminaría en la destrucción de tu vida. Ningún cristiano feliz en Dios desea caer en la ruina y en la destrucción, eso es obvio. Y ser torturado con muchos dolores, como dice el pasaje. Así que ningún cristiano desea acumular, guardar y acumular egoístamente y ser rico. Prueba eso en ti mismo, iglesia. La actitud que tienes hacia el dinero. Lo aprendiste de la Biblia, la actitud que tienes hacia el dinero, o quizás del mercado moderno, del mercantilismo moderno. O quizás esta omnipresente mentira que está en todas partes te ha engañado al punto que el único pecado que relacionamos con el dinero es el robar, cuando la palabra dice que la avaricia también es un pecado. En el verso 17 al 19, Pablo se dirige a un grupo en la iglesia que ya es rico. Si llega un rico a salvación y vida eterna y se sienta en los puestos de la iglesia, ¿qué podemos decirle al rico después de haber visto todo el tema del amor al dinero y todo esto? Podríamos decirle lo que dice el versículo 17 al 9, que decía de la siguiente manera, dice, a los ricos de este siglo manda a que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para la porvenir, que echen mano de la vida eterna. Pregunto, ¿queremos la vida que es de verdad? La respuesta sería sí. ¿Tú no quieres ruina, ni destrucción, ni tortura en tu corazón? Claro que no.
Tú si quieres toda la ganancia que hay en la piedad, como dice el pasaje, entonces usa tu dinero sabiamente. No desees ni anheles fervientemente, como se ve hoy en día, ser rico, sino conténtate con tener las simples necesidades de la vida. Pon tu esperanza completamente en Dios. Cuídate del orgullo y deja que el gozo de Dios sobreabunde con riquezas de libertad para los perdidos y necesitados del mundo. Ustedes preguntarán por qué estaré hablando del tema de las riquezas, y sabemos que estamos hablando de la ofrenda y las misiones, y estoy hablando del tema de la sencillez del cristiano. Y cuando estudiamos la escritura nos podemos ver que a veces en un abrir y cerrar de ojos, si nosotros nos despegamos de la palabra de Dios, podríamos caer en amar al dinero, en querer acumular, en desesperarnos por las cosas materiales, el poder conseguir cosas que tal vez vemos que otro tiene y porque yo no lo puedo tener. Y toda esta idea que se ve en el mundo, las cuales no deberían estar dentro de la iglesia. La iglesia es muy distinta, es muy diferente. Y la marca y la característica de una iglesia y de un creyente sana en cuanto al dinero es que él sabe vivir contento con lo que tiene. Y él trabaja y se esmera por conseguir cosas para su hogar, pero de una manera en que él sabe que Dios le va a proveer hasta donde Dios ha estipulado que él tenga. Y que él no tiene que desesperarse de tal manera que descuide lo que verdaderamente es valioso y es hacer tesoros allá arriba y no tesoros aquí en la tierra. Ese primer punto lo quise tratar en esta enseñanza porque la pregunta es, ¿en qué sí podemos gastar nuestro dinero de una manera generosa y que glorifique a Dios? Y ahí es donde conecto mi segundo punto y sería el sostenimiento financiero de las misiones. Créeme, hermano, que cuando Dios en su decreto desde antes de la fundación del mundo te eligió, te salvó, y no solamente eso, sino que te dio todo lo que tú tienes. Cuando Él pensó el empleo en que tú pensaste, Él pensó que ese empleo te lo iba a dar para que tú apoyaras la obra de Él y su ministerio. Él te lo dio para que también apoyaras obviamente tu familia. Pero ¿sabes por qué la iglesia está? Y estamos hablando de las misiones, porque una iglesia sin misiones no es iglesia. Una iglesia encerrada en cuatro paredes para sí misma, acumulando para sí, olvidando los perdidos, no tiene la identidad de una iglesia bíblica. Y para ir afuera se requiere de dinero, se requiere de financiar estas misiones, de apoyar esos viajes, de apoyar esos lugares donde se hospedan, de poder llevar recursos a esas personas necesitadas, porque nos veremos con personas que necesitan alimento, ropa, dinero también. Y todo esto a través de ¿qué? De la iglesia. Como decía el pastor Oduber en la enseñanza, ¿quién es el que sostiene las misiones? Los políticos seculares. No vamos a llamar a un político o a alguien externo a que venga aquí, como en muchos lugares se ha visto, para que a través de los votos él pueda ayudar en las misiones. Y eso se ve mucho. La iglesia dice que la palabra de Dios dice que las misiones son sostenidas por la iglesia, por los miembros de la iglesia, por los creyentes. Dios le ha dado esa función a ellos. En nuestro segundo punto, sostenimiento financiero de las iglesias, ¿cómo deberían sostenerse financieramente a los misioneros y a la obra que hacen? Como cualquier persona, los misioneros necesitan dinero para pagar su comida, vivienda y otras necesidades. Los misioneros que están casados y tienen hijos tienen aún mayores necesidades financieras. Los misioneros generalmente tienen más gastos que el promedio de la gente. Su trabajo requiere que se trasladen en automóvil, en moto, en chalupa, en lancha, en barco, en aeroplano. En todo ello implica dinero. Todo ello cuesta dinero. Y recuerdo el día que nuestro amado pastor Oduber mandaba la foto cruzando no sé qué río era en una chalupa para ir a predicar el evangelio. Y yo cuando leía esto decía, wow, o sea, qué bonito es ver que si nos toca en chalupa iremos a predicar y llevar el evangelio. Porque eso es para lo que hemos sido llamados. Las misiones generalmente tienen más gastos que el promedio de la gente, los misioneros. De nuevo, el Nuevo Testamento contiene muchas instrucciones acerca del sostén de los siervos del Señor. El apóstol Pablo escribió a los creyentes de Corinto que el Señor ha ordenado que quienes predican el evangelio vivan del ministerio. Primera de Corintios 9:14. Esta enseñanza estaba fundada desde el Antiguo Testamento, o sea, como principio del Antiguo Testamento, cuando Dios ordenó a los sacerdotes y levitas que fueran sostenidos por las ofrendas del pueblo. También Jesús envió a los discípulos a las ovejas perdidas de Israel y les dijo, a la luz de las enseñanzas del Antiguo Testamento, que no llevaran consigo dinero ni vestimenta de repuesto, imagínense.
porque el trabajador merece que se le dé su sustento. Mateo 10:10. Los judíos que conocían el Antiguo Testamento entendían que los obreros religiosos merecían ser sostenidos. Por esta razón, los discípulos de Jesús podrían esperar que le dieran comida y alojamiento cuando trabajaban entre los judíos. Ese era algo natural. Los apóstoles no podían esperar el mismo tipo de recepción cuando salieron a testificar a los gentiles, que ya no conocían nada del Antiguo Testamento. Entonces necesitan un sostén financiero de otro tipo. Y para ello vamos a analizar Filipenses capítulo 4, del 10 al 20, donde se ofrecen enseñanzas importantes en relación con la manera en que los primeros misioneros recibieron su sustento material. Leamos qué dice Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 20. Pablo, como misionero enviado por la iglesia, veamos cómo otras iglesias apoyaban las misiones, y ese es nuestro ejemplo. En la Escritura es nuestro ejemplo a seguir. En gran manera, dice Pablo, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, el cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. Ellos tenían un deseo, pero os faltaba la oportunidad a los de Filipos. No lo digo porque tenga escasez, aclara Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Él como misionero sabía vivir humildemente y sé tener también abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como también como misionero para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solamente. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, aclara Pablo, no es que las esté buscando, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Imagínense, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Y eso que enviaste es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. En este pasaje que acabamos de leer, lo primero que vemos es que Pablo está alegre, está feliz por los cristianos en Filipo porque mostraron preocupación por él. Ellos habían sido beneficiados por el ministerio de él cuando él predicó en Filipos, y cuando Pablo se marchó a otros lugares, los filipenses se preocupaban por las necesidades de Pablo. Su interés era evidenciar, eso evidenciaba su crecimiento espiritual y su sinceridad, y esto llenaba de gozo a Pablo. En el pasaje también Pablo admite que estaba pasando necesidad y que enfrentaba una tribulación en el versículo 14. Le aseguró a los filipenses que habían aprendido a contentarse en todas las circunstancias y a depender de Cristo en todo. Sin embargo, Pablo tenía necesidades materiales y estaba agradecido por la ayuda de los filipenses. Pablo elogia a los cristianos en Filipo porque, en contraste a otras iglesias, lo habían sostenido económicamente desde el comienzo. No fueron lentos en aprender la importancia de dar sostén a la misión, más bien aprendieron rápidamente después de partir de Filipos. Pablo fue a Tesalónica a predicar el Evangelio. Los filipenses le continuaron enviándoles sostén financiero y material. Tenían el corazón en la misión, en el propósito de ir y hacer discípulos. Pablo estaba en la prisión cuando les escribió a los filipenses y había sido bendecido una vez más por ofrendas que ellos le habían enviado. El apóstol a esas ofrendas las llamó ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado, en el versículo 18. Pablo les aseguró a los filipenses que Dios iba a ser bueno con ellos, tal como ellos habían sido buenos con Pablo. ¿Por qué? Y aquí hago una analogía. ¿Recuerdan cuando Pablo perseguía a la iglesia y el Señor le apareció camino a Damasco y nuestro Señor le dice, ¿y por qué me persigues? Dando a entender que el que persigue a la iglesia está persiguiendo y está atacando a Jesús. De igual manera, cuando Pablo dice aquí, los filipenses continuaron, Pablo les aseguró a los filipenses que Dios iba a ser bueno con ellos, tal como ellos habían sido buenos con Pablo. Sí es el amor fraternal por Pablo, pero sí me gustaría ver la dimensión detrás de todo esto, y es que es Dios
Si atacamos la iglesia, estamos atacando a Dios. Y si apoyamos la iglesia, estamos apoyando la obra de Dios, el ministerio de Dios. Entonces, esto es como un principio para traer a nuestras vidas y entender nuestra función, nuestra responsabilidad en apoyar las misiones como iglesia. En ese pasaje de las Escrituras aprendemos algunos principios básicos acerca del sostén de la misión. Vamos a hablar de 6 principios que parten de ahí. El primero, el sostén debe realizarse de una manera organizada. Pablo sufrió algunas veces la falta de sostén porque algunas iglesias ignoraban sus necesidades o porque faltaban los canales para hacer llegar la ayuda. Los filipenses tenían buenas intenciones, pero durante un tiempo no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. En el versículo 10, cuando leemos, vemos que ellos estaban solícitos, pero no habían tenido la oportunidad. Mientras no tenían la oportunidad, ¿qué le estaría pasando a Pablo? Entonces, aquí hay principios para rescatar hoy en día y tratar de no cometer quizás esos errores, que de pronto por estar comenzando la obra y organizándose, de pronto había momentos en que la iglesia tenía, pero no tenía cómo enviarlo. Y el tiempo en que tardaba ese misionero sin tener los recursos para poder sustentarse en el lugar donde estaba, era un sufrimiento para él y una gran tribulación. Ese es un primer principio. Segundo, el sostén de la misión debe ser recolectado eficiente y responsablemente. Las agencias misioneras se organizan con el propósito de enviar el sostén de la iglesia a las manos de los misioneros cuando y donde lo necesiten. Cuando las agencias hacen bien su trabajo, los misioneros no sufren innecesariamente. Tercero, el sostén de las misiones es una respuesta voluntaria de los creyentes que con gratitud a Dios por la salvación que se les ha dado sostienen la proclamación del Evangelio. Los filipenses voluntariamente dieron sus ofrendas para sostener al misionero amado y las misiones. No estaban pagando un impuesto ni tratando de ganar el favor de Dios cuando ellos daban para las misiones. Cuarto, las ofrendas de los filipenses eran plenamente adecuadas, dice generosa. ¿Recuerdan cuando Pablo decía, tengo hasta de sobra? Dijo Pablo en el versículo 18. Los corintios y los filipenses no cayeron en la errónea idea de que los misioneros pueden arreglárselas con casi nada. Los filipenses enviaron a uno de sus propios miembros, a Epafrodito, para que llevara el dinero y se quedase con Pablo brindándole ayuda además de sostén material. Quinta, el sostén de las misiones debe continuar a través de los años, de una manera confiable. Pablo alaba a los filipenses por su sostén fiel y seguro. Eso lo vemos en el versículo 16. Otras iglesias a veces pasaban por alto las necesidades del misionero, pero Pablo podía depender de los creyentes de Filipo porque eran fieles. Sexta, el sostén de las misiones es una inversión espiritual que Dios acredita a la cuenta de los dadores. En el versículo 17. Es una ofrenda presentada primeramente a Dios y no a los hombres, lo que decía al principio. Ellos entendían que era la obra de Dios. Toda la gloria es de Dios y la recompensa sería brindar sostén al trabajador de las misiones. O sea, eso, al brindar sostén al misionero, nosotros tendríamos recompensa. Y es ahí donde quisiera tal vez hacer una claridad. En el Evangelio que hoy en día de pronto se predica, se dice, si tú das más, Dios te da más. Y tú no eres prosperado porque tú no le estás dando a Dios. Y de una u otra manera, dentro de las mentes de las personas crean una tensión a sentir la obligación o dar por interés y para esperar algo a cambio. Nosotros sabemos que eso no es así. Como iglesia sabemos que nosotros tenemos que dar y damos a Dios por gratitud y no esperando nada a cambio porque ya Él nos ha dado todo. Es más, lo que estamos dando todo es de Él. Todo es de Él. Entonces, cuando el pasaje dice que cuenta de los acredita la cuenta de los dadores, este es un pasaje utilizado en muchos lugares para decir que hay una cuenta en los cielos financiera, económica, y cada vez que tú colocas allá se te duplica y eso después va a bajar, y entonces es una manera que la gente, y ahí está aplicado el tema del amor al dinero, y todos los pasajes lo ven a la luz de eso sin darse cuenta, están enceguecidos. Pero es una ofrenda presentada primeramente a Dios que es una cuenta espiritual. Primero que todo está en los cielos, no es una cuenta en un banco aquí en la tierra. Es espiritual y en la cual hay cosas que son más importantes que el dinero. Y es, por ejemplo, la capacidad de tener contentamiento con lo necesario. Hermanos, eso es un don y eso no hay muchas personas y incluso nosotros podemos ver que hay veces que
que en nuestra carne, nuestra debilidad, tenemos una lucha por estar gozosos con lo que tenemos. Y cuando nosotros vemos una persona tan tranquila, tan serena, y uno ve que no tiene tantas cosas que uno cree que son necesarias, y la verdad no son necesarias, son cosas que uno puede vivir sin ellas, sino que el mundo nos las ha vendido como necesarias. Y los vemos tranquilos, son una forma de uno ver cómo testifica de Dios esa persona en tener la tranquilidad de vivir con lo necesario y lo suficiente. Eso son como las riquezas espirituales en Cristo que a nuestra vida pueden llegar. La paciencia, la tranquilidad, la paz, el contentamiento, los dones, todas estas cosas son esas riquezas que hay en Cristo, esas riquezas espirituales. No debemos llevarlo a una manera financiera de que yo doy y se tiene que multiplicar tanto por ciento o cosas como tal vez se ve hoy en día. Quería hacer la claridad. Pero sí quiero que se den cuenta, hermanos, que el concepto de recompensa en la Escritura es claro. Y tampoco por miedo a la mala recompensa que hay en el mundo no podemos decir que Dios no recompensa. Dios sí recompensa. Dios ama al dador alegre. Y Dios también suplirá las necesidades como Pablo dice. Me están dando por mi necesidad. Dios va a suplir también las necesidades de ustedes. Dios va a dar lo necesario. Y ahí hay una promesa para nosotros. Y quería esto todo, ¿por qué lo estoy diciendo? El primer punto del principio de la sencillez cristiana con relación al dinero y las misiones sosteniendo. Si ustedes se dan cuenta, esto lo trato de unir porque al tener una vida sencilla, nosotros podemos tal vez no malgastar el dinero en cosas que no están apoyando el propósito por el cual somos creyentes. Hermano, vuelvo, insisto, y tal vez suene un poco, pero no tengo temor, no tengo miedo a decir las cosas, pero tú crees que si Dios ¿cuál crees que es la función del empleo que Dios te dio a ti? ¿Crees que es para acumular? ¿Crees que es para amontonar y solamente pensar en ti? Eso es antibíblico, contrario a la naturaleza de Dios, dadivoso, misericordioso por los demás. ¿En algún momento has pensado que cada vez que Dios te bendice y llega un empleo es porque Dios quiere dártelo y si no llega no es porque no es el momento? Nada de lo que tenemos viene de casualidad, todo es porque Dios quiere y tiene un propósito. ¿Y crees que dentro de esos propósitos no está? Dios está en los cielos haciendo su obra aquí en la tierra por medio de la iglesia. ¿Y tú crees que no somos recursos y vasos útiles para la misión de Dios, a nosotros apoyar la obra de Dios y ser generosos con nuestros ingresos apoyando la obra? Sé que tal vez esto pareciera como si en ningún momento, y yo conozco a los hermanos aquí, o sea, estoy hablando muy familiarmente. O sea, no, aquí en la iglesia nunca se tratará de manipular las mentes de nadie. Por eso al principio decía, si alguna persona es nueva y viene por primera vez a este lugar, o está reciente salida del Evangelio y escucha este mensaje, pareciera, sin estudiar bien lo que estoy diciendo y analizar bien, que pareciera que yo estuviera pidiendo dinero, que den más, pero yo quiero que ustedes vean los principios bíblicos que he expuesto y que esto me lleve a mí y a cada uno de nosotros a ver qué estamos haciendo por las misiones. Y entender que las misiones son sustentadas primeramente por Dios a través de corazones generosos que Él ha salvado, y eso somos nosotros. Dios no ha salvado todavía al mundo, y el mundo no tiene parte en este negocio, como dice la palabra de nuestro Señor dice, que es predicar el Evangelio, salvar almas, para lo cual Dios nos ha llamado. Ahora, 2 Corintios 8:1, quisiera colocar como último ejemplo la iglesia de Macedonia. Hermanos, dice en 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y aquí viene algo interesante, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos. Podemos poner, suplicaron, rogaron, que les concediésemos el privilegio, veían como un privilegio, de participar en este servicio para los santos. Hay que entender algo también en este pasaje.
os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Cuál es la gracia? De poder dar en medio de la necesidad, más allá de su fuerza. Es algo que nada más puede ser por gracia, eso no lo hace cualquier persona. Cuando vemos que una persona puede hacer eso, es porque es por la gracia de Dios que lo ha capacitado. Porque por naturaleza nosotros somos retenedores, acumuladores. Pero en Cristo Jesús, Dios cambia nuestra identidad, cambia nuestra forma de ver y coloca las misiones como algo parte y esencial de nuestra vida también. Ahora, como decía el pastor Uber, también las misiones no solamente tienen que ser salir del país, también hay misiones en las que nosotros estamos llamados, colegios, universidades, vecinos. Cada vez que nosotros evangelizamos estamos cumpliendo con la gran comisión. Entonces, para concluir, podemos estar contentos con las necesidades sencillas de la vida porque podemos invertir el resto del dinero en las cosas que en realidad tienen valor. 3 billones de personas desconocen a Jesucristo. 2 de cada 3 no tienen un cristiano viable que les pueda predicar. Si han de llegar a escuchar, misioneros de distintas culturas deben ser mandados y eso requiere dinero. Todas las riquezas necesarias para mandar a estos nuevos escuadrones de embajadores pueden ser encontradas dentro de la iglesia. Si nosotros como Pablo nos contentamos con las simples necesidades de la vida, entonces millones de pesos de personas, de dinero, podrían depositar para las misiones. Y así muchas personas perdidas, personas pobres, personas que no tienen con qué vestir, con qué alimentarse, pudieran recibir de la iglesia ese sustento y ese apoyo. Hermanos, ¿alguna pregunta, algún aporte, algo que ustedes quieran aportar a la enseñanza acerca del tema de el sostenimiento de las misiones? Bueno, buenos días. Buenos días. Interesante la escuela dominical de hoy, es importante. Ese es un tema en el cual yo he hecho mucho énfasis en las iglesias, y es el tema del dador alegre. Y mi experiencia propia, en poquitos momentos lo voy a decir, hace 30 años, cuando el Señor me llamó, una de mis preocupaciones más grandes era llevar la ofrenda a la iglesia. En esa época no se hacía esta parafernaria y este espectáculo. Eran iglesias muy sobrias que pedían sin tanto énfasis el tema de la ofrenda. Pero el Señor puso en mi corazón el que yo tenía que dar, y yo no daba el 10, daba el 20, el 30, yo daba todo lo que podía. O sea, yo sentía que yo tenía que llevar a la iglesia, y el día que no tenía para llevar estaba triste. Era algo que Dios puso en mi corazón. Entonces hoy, volviendo al tema actualizando este tema, yo por eso cuando comenzó este proceso con las iglesias a hacer este espectáculo para sacarle la plata a la gente del bolsillo, yo dije, esto no es necesario, porque el Señor se encarga de poner en el corazón. Y entonces algo que yo tengo muy claro es que aquel que el Señor es, el que es llamado por el Señor, tiene que dar. O sea, si no da, no has recibido el llamado. Es algo contundente. El llamado implica que tú te desprendas de lo más difícil, que es del dinero. Y el que es amarrado no es cristiano para mí. El que le duele sacar del bolsillo para ofrendar a la iglesia no ha recibido el llamado. Lo digo contundentemente, sin temor a nada, porque eso es algo que Dios pone en el corazón del verdadero creyente. Usted tiene la obligación, sin que nadie le diga, sino en la presencia de Dios, de ofrendar a la iglesia a la medida de que usted es prosperado. Cristiano amarrado no existe. Entonces, aquel que tiene y no da, que mire bien en su corazón y que vea qué es lo que está pasando en su corazón, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y eso te lleva a una vida triste y dolorosa.
Amén. ¿Alguna otra persona quiere algún aporte? Por acá, un hermano. Buenos días. Buenos días. Tenía una pregunta referente al, al como que el reino de Dios. O sea, tú dijiste que es mejor como que no acumular riquezas aquí en la tierra, sino acumular riquezas en el cielo. ¿A qué se refiere con riquezas en el cielo? O sea, ¿cómo yo puedo hacer una riqueza así en algo que como que no va a ser físico? Bueno, evidentemente nuestra mayor riqueza es Cristo Jesús, la salvación que Dios nos ha dado, inclusive Cristo por encima de la salvación. Y aquí me gusta tu pregunta porque a veces se hace énfasis en el tema de cuando la Escritura habla de calles de oro y las personas se pintan todo eso y hasta los materialistas tal vez se codician eso allá arriba por esas características, pero quieren, como he escuchado muchas veces pastores decir, que quieren todo eso que se narra allí, pero sin un Cristo en ese lugar, y no aman a Cristo. Entonces nuestra mayor riqueza es tener la vida eterna, en no tener tribulación, que nuestras lágrimas serán secadas, no habrá sufrimiento, no habrá enfermedad, podremos contemplar la gloria de Dios eternamente, podremos ver cara a cara al que nos salvó. Y todas estas cosas son esas riquezas que verdaderamente podremos disfrutar en la vida eterna. El pastor Alexander levantó la mano. Sí, hay un asunto que tocabas ahora que de pronto no sé si me gustaría enfatizar, y es el tema del don. En nuestra sociedad actual, dentro de las iglesias, se ha enfatizado en el recibir. Recibir, o sea, todo está condicionado. La generosidad del creyente se condiciona a eso. Pero resulta que en la Biblia el mismo apóstol Pablo cita al Señor diciendo que más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, si esto no nos llama a considerar cómo vemos nuestra acción generosa, realmente necesitamos revisar la Escritura nuevamente, porque el don, el verdadero don, el gozo, se encuentra justamente en el dar. Y no me refiero únicamente a los aspectos financieros, que ya de por sí están bastante mal enfocados. Cuando éramos de la doctrina de la prosperidad nos quitaban, como dice mi tía Graciela, hasta la anemia. Pero y cuando llegamos a la reforma, muchos empiezan a restringir la ofrenda. Claro, tienen una mayor comprensión, entre comillas, teológica, pero parece que se redujera la generosidad. Entonces, ahí nos vamos de un lado a otro, hacemos un péndulo terrible muchas veces y afecta pero justamente la proclamación, ya a nivel de misiones, de toda esta verdad que necesita proclamarse. Y de pronto los pastores también los pastores reformados, cometemos un grave error y es no enseñar estas cosas para que de pronto para no dar ese mensaje en hermanos que vienen heridos de otros trasfondos, que vienen golpeados de otra manera, entonces no queremos afectarlos, pero resulta que esos se afectan de otra manera. Entonces es necesario este tipo de enseñanza por todo lo que tú acabas de decir, por lo que acabas de presentar ahora en esta escuela dominical. Gracias. Miguel. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Pues es claro que la Biblia nos señala que cada quien debe de apartar algo de acuerdo a cómo haya prosperado y no se nos indica cuánto es la cantidad que debemos de aportar. Eso siempre la iglesia nos lo resalta cada domingo. Yo pregunto, ¿cómo hacemos en el caso de que hay personas que puedan que estén laborando, pero en el momento están pasando por una mala situación que con el dinero que perciben no alcanzan ni siquiera a cubrir sus necesidades básicas?
¿qué se debe hacer en ese caso o qué debe hacer en ese caso esa persona en particular? Bueno, como bien sabemos, por ejemplo, por esta iglesia, nosotros como iglesia, pues tratamos y tenemos precisamente para esas personas necesitadas en la congregación, también debemos ser apoyo, obviamente, para ellas. Por eso nosotros tenemos lo que es la canasta de amor, tenemos también, podemos ayudar financieramente a un hermano que esté pasando necesidad, y es nuestro llamado como hermano y familia en hacer eso. Pero la pregunta que haces sería más, o sea, si la persona no tiene nada que dar, yo diría, no sé, viene a mi mente un versículo y tal vez me corrigen, y es el de la viuda pobre. Viene inmediatamente, y no sé si ella tenía algo para dar, pero dio. Entonces tampoco quiero ahora que malinterpreten que estoy llevando a que si no tienes nada aún así, sino que veamos de qué forma podemos ayudar al hermano, pero a la vez el hermano que esté pasando necesidad pueda ser sabio, porque eso es el dinero que Dios le ha dado para que él sea un buen mayordomo sobre él y mire qué cosas debe suplir, qué cosas de pronto sí puede y en qué parte no podrá. Hay ocasiones que no podrá hacerlo. Aquí oramos cuando recogemos las ofrendas, Señor, y bendice a aquel hermano que no pudo ofrendar, porque sabemos que hay personas que no pudieron ofrendar por la necesidad que estén pasando. Entonces, la respuesta sería que cada quien debe ser sabio y mirar, y habrá momentos en que no podremos y oraremos por esa persona, y esa persona sabremos que Dios en algún momento le proveerá para esa persona sustentarse y también para proveer para la obra de Dios. El último aporte. Así. Complementando un versículo en Santiago a la pregunta que hizo el hermano respecto a las riquezas en el cielo, en Santiago 2:5 dice: queridos hermanos míos, oigan esto, Dios ha escogido a los que en este mundo son pobres para que sean ricos en fe y para que reciban como herencia el reino que Él ha prometido a los que lo aman. Entonces, esa es nuestra riqueza. No, bueno, no quiere decir que seamos pobres y andemos por la calle sin nada, pero lo que quiere decir es que esa es nuestra riqueza, ese es nuestro Que Dios nos tesoro. ha dado el reino, así es. Cristo Jesús, nuestra riqueza. Bueno, hermanos, ya hemos terminado. Vamos a orar.